Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos acá en Restaurando Vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Por favor, comparta el programa para que otros puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, y vamos a irnos de lleno al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, que nos habla y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese qué tremenda la palabra que el Señor nos da aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese que es muy importante que ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos, escuchemos lo que el Señor nos dice en la palabra y escuchemos lo que el Señor inspira en estos programas a hablar, ya que sabemos que el Señor ha estado constantemente alertándonos del tiempo en el que estamos, de la tan pronta venida del Señor Jesús, el regreso del Señor Jesús por su pueblo, por lo que debemos de nosotros entonces estar atentos y de tratar por todos los medios, por todo lo que podamos, de no estar tibios, sino que de estar calientes en el Señor, de estar nosotros metidos con el Señor, de estar buscando constantemente con el Señor. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos estar en fuego con el Señor y dejar de ser tibios. Fíjese que dice acá la palabra que Él nos vomitará de su boca si estamos tibios. Fíjese que una persona que está tibia es una persona que estuvo en un tiempo con el fuego del Señor, que estuvo en un tiempo ardiendo en el Señor, pero que se fue tranquilizando y descuidó. Y ahora es una persona que está tibia, que no está realmente en fuego con el Señor, que no está realmente buscando al Señor constantemente como lo hacía anteriormente. Es muy fácil, usted sabe que el enemigo anda allá afuera viendo a quién devorar, a quién destruir, a quién quitarle ese fuego en que la persona está poniendo mentiras, poniendo engaño, poniendo muchas cosas en el camino de las personas, para que estas personas muchas veces se desmoralicen y empiecen a bajar la guardia en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de la palabra de verdad, de la palabra de luz, y por lo tanto esa persona empieza a bajar hasta el punto que está tibio, que ya no está con aquel ferviente amor de buscar y de ir a la iglesia y de meterse a la presencia del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos últimos tiempos tenemos nosotros que estar en un proceso de preparación para el regreso de Jesucristo. Fíjese que la palabra nos lo ha dicho tan claro, que Él viene pronto según las señales, y estamos viendo las señales, por lo que debemos de dejar de ser tibios y estar ardientes en el Señor. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es algo que estamos viendo constantemente, que muchas personas piensan que no tienen necesidad de Dios, que no tienen necesidad de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque tienen tienen su canasta básica, tienen todo para sus necesidades. Por lo tanto, no sienten la necesidad de buscar al Señor. Pero mire, todo lo que vemos acá ha sido creado por el Señor, pero tiempo viene muy cerca para que todo acá tenga un cambio tremendo, donde viene una tribulación tremenda. Por eso es que Jesucristo viene pronto a rescatar a su pueblo, a rescatar a los que están en el reino de luz. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que reconocer que tenemos necesidad del Señor, porque de nada sirve que estemos llenos de cosas acá cuando sabemos que vamos a partir de este lugar y nos vamos a ir al cielo, porque vienen 7 años de tribulación. Entonces, mire, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Ciego porque no está viendo la verdad, no está viendo los tiempos peligrosos en los que estamos, no está viendo las señales que el Señor está dando del regreso pronto del Señor Jesús. Por tanto, yo te aconsejo en el verso 18 de siempre de Apocalipsis capítulo 3, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Todo lo que el Señor nos habla es básicamente en parábolas. El Señor lo que quiere, ya ve que nada del Señor realmente del reino de Dios lo compramos, el Señor no lo provee. Pero el Señor nos está dando acá a entender que busquemos de Él, que busquemos realmente del reino del Señor, de la palabra, que busquemos el fuego del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro que es bueno, cosa que es buena, que es la palabra del Señor, que es la verdad, la luz, es como un oro refinado que brilla. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la palabra de verdad, la voluntad del Señor que está en su palabra. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que ver realmente lo que está sucediendo. Tenemos que ver con nuestros ojos espirituales los tiempos en los que estamos, lo que el Señor nos está diciendo, ver las señales, pero no la podemos ver si nosotros andamos tibios allá afuera, sin realmente buscar del Señor. Y fíjese que acá el Señor, en Apocalipsis capítulo 3, verso 18, nos habla de buscar las vestiduras blancas, que es estar realmente con el Señor en santidad, con limpios de pecado, limpios de todo la inmundicia que está allá afuera. Usted se da cuenta que el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, vestiduras blancas por medio de Jesucristo, y salir del pecado, salir de la inmundicia que hay afuera, y buscar el estar en fuego y comprar del Señor ese oro refinado, buscar realmente de la palabra del Señor y dejar de pensar que no tenemos necesidad, que tenemos todo, que somos ricos cuando realmente somos unos pobres desventurados, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ignorando todo lo que está pasando, no teniendo nuestros ojos espirituales abiertos, no vemos, no escuchamos y no identificamos los tiempos en los que estamos. Y Cristo viene pronto, viene una tribulación, y nosotros tenemos que estar en vestiduras blancas con la palabra del Señor en fuego, esperando por ese arrebatamiento que está pronto a descubrir. Y dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese que algo muy importante, muchas veces el Señor está tocando, pero nosotros no abrimos la puerta, nosotros realmente no permitimos al Señor entrar para que Él pueda venir realmente y hacer esos cambios y ponernos en fuego con Él, y que nosotros estemos ardiendo con Él, buscando de Él, realmente haciendo esa buena obra que el Señor habla en la palabra. Pero, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. O sea que hay cierta responsabilidad de parte de nosotros, pero fíjese que mucho pueblo de Dios que está tibio no puede escuchar la voz del Señor, no puede escuchar y no se pueden dar cuenta que el Señor está clamando, que el Señor está tocando para que nosotros despertemos de donde estamos y que nosotros nos demos realmente cuenta de todo lo que está sucediendo y de todo lo por venir. Pero tenemos que estar constantes en el Señor y tenemos que buscar y tenemos que estar en una posición donde el Señor no nos vaya a vomitar de su boca, sino que nosotros estemos listos, firmes, buscando del Señor, esperando al Señor Jesucristo. Mire, el enemigo quiere destruir totalmente la vida
de los hijos de Dios. Él quiere arruinar totalmente. Él vino a matar, robar y destruir. Destruye nuestra paz, nuestro gozo, destruye nuestra fe en el Señor. Y Él trata de llevarnos nuevamente a ese pozo, a ese lugar desagradable de donde Cristo Jesús nos ha sacado. No tenemos que darle oportunidad al enemigo, porque el enemigo viene a destruir totalmente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu trae palabra a las iglesias? El Espíritu trae conocimiento y muestra cosas por venir. Por eso es muy importante que usted esté tomando las cosas del Señor, las cosas del reino del Señor, las cosas del reino de luz con seriedad, porque Cristo viene pronto. Y aquí dice la palabra que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Nosotros queremos sentarnos en ese trono, queremos estar allá arriba juntamente con Jesucristo y con el Padre. En todo ese tiempo de tribulación queremos estar sentados allá arriba. Fíjese que nosotros tenemos que buscar ahorita constantemente el rostro del Señor y tenemos que dejar de ser tibios y ponernos en esa posición en la que estábamos muchas veces cuando recién recibimos a Cristo, que estábamos ardiendo con el Señor y que queríamos más y más y más de Él. Entonces veíamos con nuestros ojos espirituales, escuchábamos con nuestros oídos espirituales, clamábamos al Señor porque sabíamos perfectamente que Él nos escuchaba y había una relación donde usted le clamaba al Señor y el Señor respondía. Ahí es donde el Señor quiere llevarlo nuevamente. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, bendecido el que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjese que dice: He aquí, yo vengo como ladrón, bendecido el que vela y guarda sus ropas. Hay una posición en nosotros constante de estar viendo, observando y poniendo atención de lo que el Señor nos está tratando de decir, de lo que el Señor nos está mostrando y de lo que el Señor está hablando. Pero cuando no estamos velando, cuando estamos tibios, no estamos realmente velando, no estamos realmente atentos al sonar del Señor, de la voz del Señor, no estamos realmente atentos al Espíritu del Señor para escuchar de las cosas por venir, no estamos atentos a la dirección del Señor. Es muy importante que nosotros en estos últimos tiempos estemos atentos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. En Lucas capítulo 6, 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? ¿Se da cuenta cómo el Señor se da cuenta que le decimos Señor, Señor, pero realmente es solamente de nuestros labios hacia afuera? Porque realmente no tenemos aquella posición en la que estábamos anteriormente cuando recién llegamos al Señor. Entonces, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? La palabra dice que Él nos vomitará de su boca si estamos tibios, o sea que Él nos quiere en una relación bien estrecha con Él. Él quiere que nosotros estemos constantemente buscando de Él, esperando en Él, hablando con Él, viendo nuestros ojos las señales que Él hace para que nosotros interpretemos lo que Él nos está queriendo decir, que es realmente los tiempos y los tiempos por venir que vienen pronto. Entonces, estemos atentos. En Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: Y Él dijo: Antes
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay una bendición en escuchar la palabra del Señor y en guardarla en nuestro corazón. O sea, que es lo que realmente el Señor quiere que hagamos, que escuchemos su palabra, que la guardemos, que la atesoremos en nuestro corazón y la usemos en nosotros mismos y en los que están alrededor. El Señor realmente quiere que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Y una persona que está tibia no puede ser hacedor de la palabra del Señor. Una persona que está tibia está ajena a los acontecimientos bíblicos, a los acontecimientos que el Señor nos está mostrando. Una persona que está tibia empieza a dejar la palabra del Señor en un segundo lugar. Ya no escudriña, ya no pone atención, ya no está verificando si alguien le comenta algo de que sucedió, no está verificando con la palabra del Señor. Y es muy importante, los tiempos son tremendos ahorita en los que estamos. El Señor nos escogió para vivir en estos últimos tiempos. Mire, somos más que bendecidos que el Señor nos haya escogido para estos tiempos. En Lucas capítulo 6, verso 49 dice, capítulo 6, verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se da cuenta cómo es tremendo? Porque en el verso 46, siempre acá de Lucas capítulo 6, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se da cuenta las consecuencias de no hacer la voluntad del Señor, de no hacer lo que la palabra nos dice. Hay malas consecuencias en nosotros, en nuestra casa, en lo que hacemos, porque realmente dejamos de tener nuestra casa fundada en la roca, en Cristo Jesús. Entonces debemos de nosotros regresar a esa posición, regresar a ese lugar donde estábamos anteriormente, donde estábamos escuchando del Señor. Verso 49. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Si no hay fundamento, no hay palabra. Si el Señor nos está diciendo acá que hemos edificado nuestra casa sin fundamento, es sin conocimiento, sin el conocimiento de Cristo Jesús, del plan perfecto del Padre por medio de Cristo Jesús, sin conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces no podemos estar nosotros realmente haciendo su voluntad si no hay conocimiento, si no hay un fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se da cuenta lo que dice acá la palabra? Y fue grande la ruina de aquella casa. Es muy importante que nosotros sigamos creciendo en el Señor, que nosotros sigamos poniendo nuestra casa sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la voluntad del Señor, sobre el conocimiento realmente del reino de luz, del reino de verdad. Sin conocimiento nosotros pereceremos. Sin conocimiento nosotros, de una forma u otra, el enemigo va a destruir nuestra casa porque no está fundamentada sobre la roca. Por eso es que es muy importante constantemente estar nosotros agarrando conocimiento de su voluntad, de su palabra, de su luz, de su verdad, para que nosotros estemos bien firmes sobre ese fundamento que es la voluntad del Señor puesta en la Escritura, en la palabra, en la Biblia, que es nuestro fundamento. Cristo Jesús es la roca y nuestra casa tiene que estar sobre la roca de Cristo Jesús. Muy importante que en estos últimos tiempos nosotros estemos buscando del conocimiento del Señor. En Juan capítulo 19, voy a ir al capítulo 17 y acá le quiero hablar, dejando realmente el tema
de estar tibios, de buscar del Señor, porque tenemos que estar ardiendo en el calientes, en el buscando constantemente. Ahora quiero hablarles de la unidad, que son, fíjese, dos cosas muy importantes. El Señor quiere que estemos fervientes en Él, que no estemos tibios, y la unidad en el cuerpo de Cristo es muy importante, la unidad en la casa del Señor, la unidad en la iglesia, que nosotros, el cuerpo de Cristo, todos nosotros, todas las partes, que todos nosotros estemos en unidad es muy importante, porque es una de las formas que el enemigo ha estado destruyendo al pueblo de Dios, destruyendo a los hijos de Dios, poniendo ofensa, poniendo división en el cuerpo de Cristo. Y eso no funciona. Una casa dividida cae, no tiene aquella fuerza, y por eso es que el enemigo quiere que usted esté débil y que usted esté solo y que se divida del resto del cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy importante. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Muy importante que en estos últimos tiempos en los que estamos, que lo que el enemigo ha utilizado para quitar a la iglesia también sobre el fundamento es la división. El enemigo ha puesto engaño, el enemigo ha puesto ofensa. Muchas personas, mucho pueblo de Dios se ofende inmediatamente y eso causa división. Es la causa número 1 de división. El Señor puso muy fuerte en mí esta mañana el hablar sobre no estar tibios en el Señor y de desechar esa división en el cuerpo de Cristo. Y muy importante. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que el Señor quiere realmente es que estemos en unidad, que estemos buscando del Señor, que seamos uno en Él y que no permitamos que el enemigo entre con espíritu de división en nuestras familias, en nuestros hogares, pero principalmente en la iglesia, con los hermanos, porque lo que el enemigo hace es que pone ofensa, nos divide y las personas se van de la iglesia. Y allí, en ese lugar, fuera de la iglesia, es donde el enemigo viene y viene a atacar y viene a destruir y viene a robarse la bendición, viene a robarse la semilla que ya está plantada, y por lo tanto tenemos que luchar en contra de ese espíritu de división. Muy importante. Juan capítulo 19, versículo 31. Versículo 30. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Está hablando del Señor Jesús y los dos que estaban crucificados juntamente con él. En el verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjese que el Señor Jesús sabía lo por venir. Entonces, Él murió un poquito antes que le fueran a quebrar sus piernas. Querían quebrar los huesos de sus piernas. Fíjese lo que dice en el verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesucristo murió antes para que su cuerpo no fuera quebrado, su cuerpo estuviera completo, un solo cuerpo. Así nosotros tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ser uno solo.
Nosotros tenemos que ser libres de división y estar en unidad. El Señor Jesús sabía lo que venía y entregó su espíritu para que sus piernas no fueran quebradas, su cuerpo no fue quebrado, no fue dividido. Y esto es lo mismo que nosotros tenemos que estar haciendo ahorita. Tenemos que estar unidos, que nuestro cuerpo esté completo, que el cuerpo de Cristo, los miembros, todos estemos juntos en unidad. ¿Para qué? Para que ese espíritu de división sea desechado y que no venga a arruinar el perfecto plan del Señor, que es realmente el plan del enemigo, venir a destruir, venir a arruinar esa unidad en el cuerpo del Señor. El Señor Jesucristo completó totalmente el trabajo sobre la cruz y no quebraron su cuerpo, Él quedó completo. Nosotros tenemos que estar en unidad, completos, que todos los miembros estén completos en unidad, trabajando para el Señor, buscando constantemente del Señor, haciendo su voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 22 dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Voy a leer desde el verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay un solo cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Todos tenemos necesidad. Todos los miembros de la iglesia debemos de estar en unidad y tenemos necesidad el uno con el otro. Tenemos que motivarnos, tenemos que tratar de juntos salir adelante y de hacer la encomienda que tenemos de parte del Señor. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Todos nosotros, todos los miembros de la iglesia de Cristo, todos somos importantes, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que estar en unidad, buscando del Señor, corriendo nuestra batalla, buscando y estando en aquel fervor con el Señor, no tibios como hablábamos en un principio del programa, sino que fervientes en el Señor, buscando en el Señor. El Señor no quiere tibios y el Señor quiere unidad en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en unidad y tenemos que reprender ese espíritu de ofensa, ese espíritu de división que ha entrado a las iglesias, y tenemos que juntos buscar del Señor y estar en espera para ese rescate que Jesucristo trae para nosotros. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Yo quiero decirte esta mañana que la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y tú quieres ser ese valiente. Ahorita podemos hacer la oración de fe para que tú vengas a ser parte de la familia de Dios y que puedas ser los que Jesucristo va a arrebatar y se va a llevar al cielo. ¿Quieres ser ese valiente? Repite esta oración después de mí. La palabra dice en Romanos 10:9 que tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, para que entonces seamos salvos. Yo quiero pedirte esta mañana que tomes esta decisión. El Señor tenía este programa para ti. ¿Quieres ser tú ese valiente? Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Si usted ya anteriormente había recibido a Jesucristo, pero usted sintió que se fue y se puso tibio,
y sintió la necesidad de volver a hacer esta oración para regresar al reino del Señor, para regresar al Evangelio. Bienvenido a la familia de Dios. Gracias por haber hecho la oración. Gracias por haber escuchado el programa. Bendiciones para todos. Cristo te ama. Él murió por ti. Gracias por haber escuchado el programa y será hasta el próximo programa. Bendiciones.